Dios te bendiga, puedes tomar tu lugar. Gracias al equipo por bendecirnos, por guiarnos. Evidentemente es pero muy fin de año, ¿verdad? Muy fin de año. Ya hay personas que se han tomado las vacaciones, hay gente que pide ya los días en el trabajo, fin de largo y tantas cosas que van pasando y uno se va dando cuenta, vamos dimensionando que es fin de año y todos los fines de año es lo mismo, ¿no? Nos vamos armando y nos vamos enfocando para dos fechas en especial, Navidad y Año Nuevo, que no necesariamente sea un año nuevo, porque cuando no tomamos decisiones diferentes a la del año anterior, termina siendo el mismo año, o sea, el número cambia, pero en realidad la realidad de nuestras vidas siguen siendo la misma. Por eso es importante que nosotros podamos, y sobre todo lo que vamos compartiendo sábado tras sábado en este lugar, hay veces que compartimos palabras que cuando la volvemos a escuchar en la semana nos damos cuenta y decimos, wow, no si predicamos bien o no, el tema de lo que se predica, ¿sí? El tema de lo que se predica. Decimos, realmente son temas que son de una profundidad enorme y que si nosotros lo tomásemos de esa manera, como temas profundos que vienen a cambiar nuestra vida, que vienen a cambiar nuestra persona, nuestro carácter, definitivamente habría ciertos cambios radicales en nuestras vidas. Y digo, habría porque muchas veces seguimos nosotros compartiendo los mismos escenarios, las mismas reacciones, ¿no? A veces que vamos hablando y no sé por qué sigo o vuelvo a tomar las mismas reacciones, las mismas decisiones, no sé por qué no puedo controlarme, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y claro, definitivamente necesitamos que haya un cambio rotundo en nuestras vidas. Hablábamos hace mucho tiempo con un amigo sobre algún tipo de concepto, ¿no? De si Dios en realidad restaura o no restaura. Y a veces que jugamos, ¿no?, con ese juego de si restaura o no restaura. Si bien Dios tiene esa autoridad y ese poder para restaurar, en realidad hay ciertas cosas que Dios no restaura, porque Dios las hace nuevas. Entonces, como Dios hace nuevas las cosas, no hay espacio, no hay lugar para restauración. Es verdad que en nuestra mente tiene que haber una restauración porque Dios no hace lobotomía, ¿no? Y dejamos de pensar como antes y ahora pensamos de otra manera, o nos olvidamos de las cosas del pasado y ahora todo nuevo, empezamos de cero. Pero sí, cuando Dios hace lo importante, lo de acá nuevo, se le da lugar para que desde la mente se empiece y se pueda procesar cosas nuevas. Entonces se da lugar a la esperanza de que algo nuevo puede suceder, la esperanza que realmente un nuevo año se pueda concretar en mi vida, se pueda concretar en mis relaciones, se puedan concretar en medio de las personas en las que yo constantemente estoy habitando, que estoy disfrutando experiencias, ¿no? Y de ahí es donde uno puede ver los cambios profundos de parte de Dios. Y es ahí donde suceden avivamientos. Es ahí donde hay cambios radicales, donde generan alertas en las personas que no conocen de Dios. Y entonces uno dice, qué cambiado que está fulanito, qué cambiada que está tal persona. Pensar que antes reaccionaba de una manera y ahora está reaccionando de otra. Qué bárbaro, qué bien le está haciendo ese lugar a donde está yendo. ¿Dónde es? Una iglesia. ¿Dónde es? Un lugar donde se predica palabra de Dios. Pero hay veces como que esto no, en definitiva, no nos mueve. Entonces estamos acostumbrados a hacer iglesia, estamos acostumbrados a venir a la iglesia, pero es como que venimos a la iglesia, pero seguimos establecidos con nuestros propios hábitos, con nuestras formas de pensar, con nuestras estructuras mentales, y si hay algo que me gusta, lo acepto, y si hay algo que no me gusta, bueno, lo voy modificando porque el Evangelio es personal, porque Jesús es personal y lo voy manejando, pero el Evangelio viene a traer vida y viene a transformarnos. Por eso vuelvo a insistir, si no lo has hecho,
volví a escuchar toda esta serie que venimos hablando sobre el problema del corazón, el problema, qué es lo que genera el pecado en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el pecado con nosotros? A partir de ahí, todas esas predicaciones donde hemos hablado de muchos temas, y esos temas que son profundos para nuestros corazones, pero profundos para nuestra vida interna, para que esto produzca en nosotros un cambio profundo en nuestras vidas y definitivamente pueda generar un cambio en nuestras relaciones, un cambio en nuestra familia. Imagínate ese cambio en tu casa, con aquella persona que decís es imposible que... Bueno, puede haber, nada es imposible para Dios. ¿Amén? ¿Amén? Bueno, te voy a invitar que abras conmigo la Biblia en el Salmo 103. Hay algo que escuché, hay una frase que escuché en la semana, no una frase, estaba escuchando a un predicador, estaba dando una enseñanza, eran esos cortitos de 1 minuto, 2 minutos, y estaba hablando sobre una cuestión de la vergüenza y decía, hubo alguien que me manda un mensaje, un audio, donde, bueno, compartía algunas cosas íntimas, algunos problemas, algunos secretos personales, que lo exponía esta persona en un audio, se lo manda por mensaje, lo escucha esta persona, el que está hablando en este videíto, escucha el mensaje y cuando le está contestando se ve que el muchacho que manda, el hombre que manda el video, el audio, lo borra. Entonces, claro, el que le estaba armando el audio para responderle a eso que estaba contando, deja de mandarle y como que se queda por unos instantes así en silencio, ¿no? Y la persona que le había mandado inicialmente el audio no le mandó más nada, ¿no? Entonces hablaba un poquitito esto de que muchas veces nosotros vivimos secuenciados en la vergüenza, ¿no? En esa vergüenza poder compartir cosas, en esa vergüenza o en esa timidez, o en ese tipo de vivir en lo secreto por miedo a qué va a pensar tal persona. Y conocemos un montón de casos, de historias de personas que dentro de la iglesia han confiado en gente de la iglesia, en líderes de la iglesia que le terminaron dañando el corazón, que terminaron hablando de ciertos secretos con otras personas y terminaron hablando mal. Y la verdad que realmente no es un ejemplo, no es un claro ejemplo. Pero la realidad es que muchas veces pasa eso, ¿no? Entonces, no, mirá si yo expongo esta situación y después esta persona va y cuenta y hace esto y hace lo otro. Entonces, solemos tomar la decisión de cerrarnos, callarnos, no hablar nada y bueno, y que pase lo que tenga que pasar, que Dios me vaya trabajando, que Dios me vaya... Y si bien es bueno, es parte de esa ecuación de que Dios puede intervenir en la situación, en el secreto de uno, qué bueno es cuando uno puede exponer su situación con otros, cuando uno puede hablar, decir, che, me está pasando esta situación. Y manejamos cierta vergüenza ante eso y no decimos nada, ¿no? Entonces me acordaba de una frase de un teólogo que hablaba sobre el cielo, ¿no? Y que una vez le pregunta a una persona, ¿qué significa el cielo? ¿Qué es el cielo para vos? Y miren lo que esta persona, este teólogo, no recuerdo el nombre, pero hablaba sobre el cielo. Dice, el cielo es un estado interno donde ya no tengo miedo de ser juzgado, no tengo miedo de ser inadecuado, ridículo o de ser moralmente incorrecto. Un cielo para mí es donde ya no necesito corregir mi comportamiento para ser aceptado. ¿Pudieron escuchar? Lo leo otra vez. ¿Qué es el cielo? Un estado interno donde ya no tengo miedo de ser juzgado, inadecuado, ridículo o moralmente incorrecto, donde ya no necesito corregir mi comportamiento para ser aceptado. ¿Qué es el cielo? Un lugar donde no necesito taparme. De hecho, si recuerdan en Génesis, antes del pecado, Adán y Eva estaban desnudos. Y aún desnudos no había vergüenza, no había timidez, no había secreto. Vivían en una realidad donde no había nada, no había un sistema donde sugiriera
complejos, vergüenzas, limitaciones, sino que estaban en un sistema de libertad, un cielo para algunos. ¿Qué es el cielo? Es esto, es la libertad para manejarme, es la libertad para sentirme pleno, para sentirme capaz, para no sentirme juzgado, para no sentirme juzgado, enjuiciado y no tener que estar haciendo algo y sentir que en realidad me equivoqué. Y es así como muchas veces está nuestro corazón. Por eso hemos armado o hemos trabajado en toda esta serie de cómo está nuestro corazón o qué es lo que genera el pecado. Porque, ¿se acuerdan? El ejemplo era abrir ¿qué parte del auto? Donde está el motor, ¿no? Y de alguna manera poder ver cómo está nuestro corazón. Y hay algo que el pecado afecta en nuestras vidas, un montón de áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, en la autoestima, en el control, tantas cosas que fuimos hablando. Y hoy vamos a hablar sobre el olvido, cómo nuestro corazón de alguna manera pierde memoria, pierde su memoria, pierde recuerdo y definitivamente lo que hace es recordar ciertas cosas. ¿Qué es lo que hace el corazón? El corazón tiene memoria selectiva, recuerda algunas cosas que le parecen más sencillas, pero se olvida de otras cosas que son tremendamente importantes, pero que en definitiva, como selecciona lo próximo, como selecciona lo que le parece adecuado, lo que le parece real, selecciona algunas cosas, recuerda algunas cosas y se olvida de algunas cosas. Por eso quiero que vayas conmigo, Salmos capítulo 103, verso 1. La memoria del corazón. Uno de los grandes efectos del pecado en nuestra vida es el olvido. Dice Salmo capítulo 103, verso 1 y 2. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Y vuelve a decir, mayormente en algunas cuestiones de poesía hebrea se utiliza esto, ¿no? Como de versículos paralelos. Una parte del versículo dice una cosa y se responde con la siguiente expresión. Al siguiente versículo es la misma frase que la primera, pero con una explicación diferente. Entonces dice, alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser su santo nombre. Vuelve a decir, alaba, alma mía, al Señor, y responde, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Ahora me quedo en el verso 1 y 2, ¿no? Que dice, alaba alma mía. Y es interesante estos primeros versículos porque fíjense que en ningún momento, pero en ningún momento, si ustedes se fijan en los salmos, siempre hay como un contexto. Siempre dice, Salmo de David hablando sobre tal cosa. O salmo de tanto cantando en tal lugar. Pero si ustedes se fijan bien, el Salmo 103 no tiene ninguna descripción salvo de quién ¿qué? Tienen Biblia ahí, ¿verdad? Salmo 103, miren, fíjense, Salmo 103, ¿qué dice al principio de todo? Salmo de David. Pero no dice enfocado a qué, enfocado en quién, no utiliza ningún punto específico. Vieron que en el Salmo 51 el salmista está hablando sobre qué tema, sobre el pecado. Entonces se describe bien sobre el pecado. Hay salmos donde el salmista está diciendo, muchos se han levantado contra mí, y está hablando acerca de un enemigo. Pero en esta ocasión el Salmo de David no está generando ningún enfoque específico, no está hablando de ningún momento en específico. Por lo tanto, este salmo lo podríamos tomar y lo podríamos aplicar en cada estación del año, en cada circunstancia de la vida, en cada realidad que vos y yo estemos viviendo. Siempre debemos recordar algo. Alaba a Dios, alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es interesante primero entender de este salmo que no se enfoca en nadie en particular, de los enemigos, de ningún pecado, sino que está haciendo mención
a una situación de alguna manera personal, al alma. La oración está dirigida pura y exclusivamente al alma. No le está diciendo, Señor, bendice mi vida, sino que está utilizando un solo enfoque. ¿A quién le está hablando? Al alma. ¿Alguna vez has ido caminando por la calle y ves personas que están hablando solas? Algunos porque están chapas, pero hay otras, un gran porcentaje que le están hablando a su persona, que están gestionando emociones en ese momento con su persona, que están tomando decisiones, se están envalentonando para poder hablar sobre ciertos temas a algunas personas. ¿Te pasó de tener que pedir un aumento a tu jefe? Y estás hablando personalmente, y no se lo voy a decir de esta manera, voy a arrancar con esto, voy a tirar esto, introducción, nudo, desenlace, voy a contar toda mi historia, estoy comiendo aire toda la semana, necesito un aumento urgente porque no puedo pagar alquiler, luz, gas. Y vos vas gestionando internamente. Bueno, David está entrando a un ring y le está hablando al alma. Y es como definitivamente lo que nos puede suceder a nosotros, en todas las áreas y en todas las estaciones de nuestras vidas. Poder hablarle a nuestras almas, bueno, a nuestra alma, tu alma, en determinado momento del camino, de la vida, de alguna circunstancia, y decirle, alma mía, no te olvides que nosotros tenemos que alabar a Dios. Alma mía, no te olvides. Para cualquier circunstancia de la vida, alegría, miedo, ansiedad, desaliento, rutina, alaba a Dios. Alma mía, alaba a Dios. Alma mía, te voy a sugerir que por más que estés pasando lo que estés pasando, no te olvides de alabar. Se está predicando, David. David se está predicando. David se está... Vieron que hay gente que habla pensamiento positivo. Lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. No hagas eso. Hablate y decirle, alma mía, reconoce el poder de Dios. Alma mía, recordá los beneficios de alabar a Dios. Pero específicamente este salmo deja algo bien en claro. La diferencia entre olvidar y recordar. ¿Qué es lo que la Biblia habla cuando habla sobre olvidar o sobre recordar? Y quiero explicártelo de esta manera. ¿Cuántos recuerdan, a los que vienen hace mucho a la iglesia, o hace poco, ese encuentro particular con Dios? Ese momento en donde vos decís, yo me acuerdo que en el año 96, un 12 de marzo de 1996, tuve un encuentro con Jesús en una reunión donde estaba Benny Hinn y donde sentí una electricidad enorme y Dios me habló sobre algo específico y nunca más me olvidé. ¿Te acordás? ¿Recordás? Lo recordás por cierto momento. Ahora, no es solamente recordar un momento. La idea es recordar lo que uno vivenció. La experiencia. Yo me acuerdo hace muchos, pero muchos años, en un campamento. Tuve muchos encuentros, cosas específicas con Dios, pero yo creo que esta fue una de las más claves de mi vida. Era adolescente. Entonces en un campamento que no tenía mucha expectativa del campamento, no tenía mucha... Sabía que me iba a aburrir, que la iba a pasar mal. Todo lo contrario. Fui al campamento prácticamente obligado, pero fui. Y fue uno de los mejores campamentos de mi vida. Fueron 3 días tremendos, donde Dios me habló el corazón, pero no solamente con predicaciones, sino también con la relación con personas que me fui conociendo. Re lindo el campamento porque te daban una hoja en donde vos tenías que, sí o sí, estabas obligado a conectarte con las personas que estaban en la habitación. Como el campamento era entre 3, 4 iglesias, hay mucho movimiento ahí, Cuando el campamento eran de 3, 4 iglesias, chicos, fíjense ahí bien los que se... 3, 4 iglesias que estaban congregadas y en esas 3, 4 iglesias congregadas, las habitaciones
estaban armadas, preparadas con personas de diferentes iglesias. Entonces, vos no conocías a la persona que tenías al lado. No sabías si era un asesino, no sabías nada. Entonces, vos llegabas, hablabas, tenías el primer contacto con los chicos y conforme iban pasando los 3 días, vos ibas anotando sus datos, sus contactos. La hoja era como un cuadernito, las palabras que se iban predicando y demás, ibas anotando, pero anotabas el número de teléfono de los chicos porque después, cuando terminaba el campamento, la idea era seguir. La idea era seguir conectados. Y la verdad que fue un momento hermoso porque pude conectar con personas que no conocía, pero que realmente marcaron mi corazón, tocaron mi corazón, experiencia y todo. Pero específicamente hubo una reunión, domingo en la mañana, predicaba mi amigo Javo, y la predicación remotivacional, o sea, no estaba muy buena. No sé, como en ese momento no manejaba mucha Biblia, no sé teológicamente si lo que dijo fue correcto o no, pero realmente utilizó una motivación tremenda por medio también de la palabra de Dios, hablando de esto de la nube de testigos, ¿no? Y esto de seguir adelante y esto, lo otro, y lo relacionó con la película de Rocky, y claro, yo Rocky es una de mis películas preferidas, yo hacía moco tendido, y sí, yo puedo, y sí, vamos adelante, y bueno, todos conocen la historia de Rocky, ¿no? ¿Vieron la película Rocky? Tenés que verla, si no sos un ex marciano. Rocky, ¿la viste? Los que son más chiquititos por ahí no sé, pero la mayoría que hemos visto a Rocky, hay una en particular que es cuando Rocky está perdiendo y está Mickey, ¿se acuerdan Mickey? El entrenador. Mickey, el entrenador viejito, que él confiaba de una manera increíble en Rocky. Al principio no confió, después confió, pero después fue un aliado en casi todas las películas, hasta las 3 que muere de un infarto, lamentablemente, cuando pelea con Mario Baracus, ¿se acuerdan? Si no la vieron, les pido mil. En esa interacción, claro, hay una escena en donde él está por caer el otro y Mickey lo está alentando, lo alienta de una manera y le dice, yo confío en vos, yo te amo, dale para adelante, vos podés, vos esto, el otro. Claro, hay un momento especial, ¿no? Hay un ambiente muy espiritual y yo estaba, sí, Dios. Y mientras iba hablando yo sentía como que Dios me decía así, ¿no? Y ese momento me marcó mi vida. Yo volví a mi casa ese domingo en la tarde, tomando mate, estaba mi mamá, mi papá, estábamos tomando unos mates, unas galletitas, porque me habían dado la bienvenida, esto, el otro, y mientras me estaban preguntando cómo me había ido, esto, el otro, le empiezo a contar, y mientras le contaba, lloraba, y lloraba, y lloraba, y algo que me había marcado. Ahora pasaron los años, y yo me olvidé de ese escenario. No me olvidé del campamento, de hecho, hay veces que lo traigo a memoria. Pero lo que sí me olvido es ese momento donde hay una palabra que marcó mi corazón, ¿no? Como un fuego, algo que se rompe y que de alguna manera me posiciona en un lugar. ¿En qué lugar? En la de buscar a Dios, en la de entregarme a Dios, en la que vale la pena escuchar su palabra, leer su palabra, porque Dios es real. Entonces, en todo ese campamento yo sentí que Dios era real. No era algo que predicaba ni nada más, no era pura religión de esto de la teoría, era algo que conectaba con mi persona, algo que era real y que cuando llegaba acá empezaba a producir algo fuerte, poderoso y que me daba cuenta que Dios tiene poder. Entonces, esa sensación que marcó prácticamente mi adolescencia y me impulsó hacia adelante de una manera tremenda, con el tiempo lo fui perdiendo, me fui olvidando, fui tomando otras experiencias, fui viviendo otras cosas, pero me fui olvidando de ese momento, no del escenario, sino de lo que produjo ese escenario. Por eso siento que cuando David está diciendo, Alma, no te olvides ninguno de los beneficios, no le está diciendo, bueno, ahora vamos a hacer una lista de los beneficios por alabar a Dios. No, le está diciendo, por favor, recordá lo que produce alabar a Dios, lo que genera en nuestra vida interna reconocer a Dios
porque marca el camino de todo. No es acordarte de una fecha, no es acordarte de un lugar, de un retiro, de un momento, es acordarte de lo que se produjo en ese escenario, lo que marcó tu vida y la mía para poder recordarlo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Nuestra mente, nuestro corazón, sí recuerda y es memorioso de cuestiones negativas. ¿O no? ¿No te acordás de una etiqueta que tu mamá o tu papá te dijo o te dijeron? Sos un burro. Sos una inútil. No servís para nada. Ay, hija, hijo, si no haces esto, vos no te da la cabeza, papito, hacé esto. Andá por acá, porque no, de memoria no, dedicate a la belleza, a algunos. Entonces, claro, algunos venden su cuerpo porque saben que de acá no pueden generar nada. No, mamita, mejor hace esto, hace lo otro. Mejor que te conectes con personas porque vos tenés quemaditas las neuronas. Algún escenario que marcó nuestras vidas. Hay veces que el duelo no solamente es la pérdida de un ser querido. Hay veces que transitamos duelos a diario de relaciones, ¿no? Un matrimonio que se separa, un noviazgo que se rompe y uno está transitando un duelo de identidad, un duelo donde yo proyectaba cosas con fulanita, con fulanito, mi hijo perdido de acá, y yo proyectaba esto, proyectaba lo otro, y de repente ahora, ¿cómo voy a seguir? Y vamos transitando un montón de cosas que creemos que nuestra identidad está en una relación o en un trabajo. Me echaron del trabajo. Y estamos ahí desesperados, angustiados, obviamente, te quedaste sin trabajo. Pero la realidad es que un trabajo no te genera una identidad. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que buscar el mejor trabajo, el mejor beneficio, pero digo, cuando el trabajo genera una cierta estabilidad emocional, mental, espiritual y de todas las índoles que no vienen al caso. Y entonces recordamos cosas y nos olvidamos de otras. Por eso el salmista está teniendo una guerra con el alma. Está diciendo, vení acá, alma. A vos te gusta recordar ciertas cosas. Me imagino yo, no sé si David lo hizo, pero no me traten de hereje, pero a vos te gusta recordar ciertas fechas negativas, ciertas ausencias en mi vida. Te gusta recordar eso que lastiman mi vida, mi corazón, mi realidad. Pero por favor, no te olvides, recordá esto. Alma mía, no te olvides de alabar a Dios. No te olvides de... ¿Vieron en Efesios cuando habla de tener una mente entenebrecida? Habla de esto, de estos ciertos recuerdos, de estos ciertos recuerdos oscuros, negativos, que lo que hacen es entenebrecer el alma, entenebrecer la mente, de alguna manera estructurarnos y limitarnos para poder seguir adelante. Yo le voy a pedir a los chicos que me puedan acompañar con la música, bueno, el teclado no, pero la guitarra. Armandito. Hebreos capítulo 10. Hebreos. Hebreos está hablando en este contexto del capítulo ciertos sacrificios, ¿no? Y lo que hacían los sacerdotes. Hacer sacrificios que en definitiva llenaban temporalmente ciertas cuestiones, ¿no? El perdón de pecado, el perdón para las personas, para la ciudad, para el país. Pero era un sacrificio que se debía hacer constantemente porque me quedé sin palabras. Se debía hacer constantemente porque no podía llenar lo que solo Dios puede hacer. Y miren lo que va a decir
en el verso 14, capítulo 10, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Y dice el 15, también el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y mira lo que dice el verso 17. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus maldades. Quiero terminar con esto. Cuando hoy lo leía y se lo contaba también a Ro en la tarde, ¿cómo un Dios omnisciente puede olvidarse algo? ¿No? O sea, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Cómo un Dios omnisciente, un Dios que está en el pasado, presente y futuro, eterno, atemporal, cómo puede decir que se va a olvidar de algunos escenarios? ¿Cómo va a decir, bueno, por amor a Romy, el 6 de diciembre del 2025 me voy a olvidar la ofensa que le ha hecho a Cristian? No quiero decir nada. No me la voy a acordar. Estaría yendo en contra de un atributo. Si Él todo lo sabe. ¿Cómo es esto de nunca más me voy a acordar de mis pecados? Lo que pasa es que Él no se acuerda nunca más de nuestros pecados, porque lo que Él hace es recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, constantemente. Es decir, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo hizo hace un montón de años, pero para Dios es hoy, es presente. Viste que hay veces que nosotros estamos en esto de relacionarnos con Dios desde la vergüenza, y que yo le puedo robar a Dios una sonrisa. Entonces, esta semana me porté bien, esta semana hice las cosas bien, te robo una sonrisa. Entonces con una lapicerita le haces una sonrisa a Dios. Y cuando están la semana más o menos oscurita, que para vos, de acuerdo a tus parámetros, a nuestros parámetros de vida, decimos, no, esta semana estuve un poquitito para atrás, seguro Jesús debe estar con la carita triste. Pero cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve en la cruz, con Cristo. Por lo tanto, ¿vieron en Lucas cuando habla sobre cuando hay uno que se arrepiente, qué pasa en los cielos? Hay fiesta. No necesariamente es para un convertido. Puede ser para alguno como vos y yo, que definitivamente llenos de vergüenza, llenos de pecado, llenos de tristeza, llenos de imperfecciones, llenos de secretos ocultos, secretos los más oscuros, cerrados con candado, llave digital, contraseña y toda la seguridad de Suiza, nadie lo puede abrir. Con todo eso, venimos delante de Dios sin pretender ser nadie más que un hombre o una mujer pecadora, y hay alegría en los cielos porque hay alguien que está arrepentido. ¿Sabes lo que quiero decirte en esta noche? No sé cómo estás. Yo sé cómo estoy yo, bastante mal.
necesito de Dios. Necesito de Dios todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida creo que yo puedo, con algunas cuestiones eclesiásticas, creer que le puedo sacar una sonrisa a Dios. Si la iglesia crece, Dios está feliz conmigo porque estoy haciendo las cosas bien. O porque la iglesia está haciendo las cosas bien. Porque hay un hermoso equipo, hermosas personas sirviendo al Señor y vamos creciendo. Y nosotros creemos que le sacamos una sonrisa a Dios con esas cosas. Pero esas cosas son meramente números. Porque para Dios eso es una consecuencia de una transformación radical en tu vida y en la mía. Cuando definitivamente nosotros nos damos cuenta que no podemos venir delante de Dios con algo que no somos, sino que tenemos que venir delante de Dios sabiendo una cosa, que hay vergüenza, que hay oscuridad, que hay pecados tremendamente oscuros que nos darían vergüenza y miedo poder compartirle a una persona. Pero hay un Dios que ve en nosotros la cruz de Cristo y nos acepta y nos recibe y nos ama y nos guarda y nos perdona. No es que Él tachó una fecha en la que vos y yo estábamos pecando, es que en realidad cuando esa fecha se quiere hacer presente hay una cruz y esa cruz no deja ver otra cosa que no sea perdón, que no sea salvación. Dios no borra información de su mente, sino que lo que Dios está diciendo es que nunca se olvida de la obra de Cristo y que se relaciona con vos y conmigo siempre a la luz de esa obra, de la de Cristo. No es que Dios se olvida de lo que nosotros hemos hecho, sino es que Dios nunca se olvida de lo que Él ha hecho. ¿Se entiende? No es que no somos tan trascendentes nosotros. Por eso, deja de preocuparte por ciertos errores, ciertos pecados, O sea, hago lo que quiero. No. Lo que quiero decir es que vos y yo no tenemos la capacidad para derrotar el pecado. Es la obra de Cristo en nuestras vidas la que lo va a hacer. Entonces, no te esfuerces más por querer cambiar tu carácter, tu enojo, tu ira, tu violencia, tu egoísmo, lo que sea, lo que dicen los demás. Deja que la vida de Cristo tome fuerza, tome el control.